sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Este tipo de contenido lo he estado haciendo en anteriores ocasiones para recordar todas esas veces en las que Taehyun y Jungkook fueron expuestos por los mismos miembros cuando tuvieron alguna oportunidad. Pero más allá de eso, quería concentrarme sobre todo en la forma en la que los miembros actúan tan incómodos cuando es Jungkook quien tiende a sentir celos por el otro ante cualquier situación. Y aunque esos momentos han ocurrido con más frecuencia en épocas anteriores, me pareció que sería interesante recapitular cada hecho de celos que hizo a los miembros sentirse demasiado tensos ante las cámaras. Y aunque no está de más aclarar que es solo una perspectiva personal, me gustaría que tuvieran en cuenta que estoy hablando como fan y no como un amigo personal, por lo que las situaciones presentadas y la forma en la que puedo abordar estos temas son solo lo que puedo alcanzar a percibir, y no es una verdad completamente absoluta, así que pido respeto y comprensión para los siguientes clips. Ahora, inicialmente hablando acerca de cómo las miradas que los chicos comienzan a darse cuando se dan cuenta de que Taehyun barre el pastel que Seokjin tiene en la comisura de sus labios con su dedo y tiende a llevárselo a su propia boca para retirar los restos. Es verdaderamente obvio el hecho de que Jungkook muerde la esquina de su boca en una acción ansiosa, mientras tiene a Jimin mirando las acciones a través de la cámara y haciendo muecas que solo me hace pensar que definitivamente nadie lo pudo ignorar. Incluso cuando Taehyun estaba hablando de lo más normal con Hobi, y ninguno de los dos evitó mirar a Jungkook justo cuando su lengua impactó contra su mejilla y comenzó a sentir de forma bastante intensa, o cuando Taehyun comenzó a jugar junto a Seokjin y ambos estaban tan inmersos en sus risas que ni siquiera pudieron darse cuenta de que la mirada de Jungkook se había desviado a la acción de Seokjin al poner una mano sobre las de Taehyun, en un gesto bastante normal, que tuvo a Jungkook perdiendo la sonrisa y las ganas de ver aquella interacción. Lo mismo que pasó en el momento en el que Taehyun se encontró asegurando el casco de Namjoon antes de un juego, y Jungkook no halló manera de dejar de hacer caras hasta que prefirió cerrar su casco y mirar hacia otro lado, ya que ¿qué se supone que pasa cuando sus miradas parecen encontrarse justo después de que Seokjin comienza a tomarle fotos a Taehyun y Jungkook empuja su mejilla de la manera más seria posible luego de verlo posar ante él? Porque definitivamente, aunque quiera evitarlo, siempre encuentra la manera de ponerse aparentemente celoso hasta por la más mínima interacción. Y aunque esto parece más entre Seokjin siendo un completo hyun para ellos, de alguna forma me resulta bastante divertido verlo perder su sonrisa por cosas tan pequeñas. Pues no es de extrañar que incluso tiempo atrás, Jungkook inevitablemente no pudiera controlar esa parte de él, a pesar de que no había motivos para sentirse de aquella manera. Pero el hecho de que cuando Jimin y Taehyun se encontraban viendo algo en el celular de este último, Jungkook no pudiera evitar verlos hasta en esa distancia con la expresión más inestable posible, demostrando que efectivamente simplemente no podía evitarlo, ya que para cuando Taehyun tocó suavemente el hombro de Seokjin y Jungkook terminó por perder su sonrisa mientras se alejaba de él, fue verdaderamente extraño haber presenciado cómo Taehyun rápidamente lo tomó del brazo para evitar su lejanía, lo que solo me dejó más en claro que no podríamos estar delirando. Pues solo vean cómo las caras tan expresivas de Jungkook al ser consciente de que Taehyun y Jimin simplemente estaban tomándose de las manos mientras hablaban con los demás miembros, para darte cuenta de que es algo que no puede evitar. Y quizá es por la cercanía que sus expresiones se transforman así, o tal vez porque por más que intenta ocultar lo que eso ocasiona en él, jamás podrá borrarlo y siempre va a tender a actuar más extraño de lo normal, para dejar evidente que sus celos podrían más, ya que a pesar de que quise hacer este video en base a algo que voy a mencionar en la cronología de 2016, quería dejar en claro que era completamente normal, aunque no necesariamente se debía a una particular incomodidad, ya que es evidente que eso ni siquiera podía existir en una amistad tan fuerte como la de BTS, pero definitivamente Taehyun y Jungkook jamás lo pueden evitar.